Bienvenidos a esta pequeña guía que he elaborado para este Global Game Jam 2023. Mi nombre es Luis León Flores y soy diseñador de juegos, así como diseñador narrativo y también escritor para videojuegos. El día de hoy voy a hablar sobre cómo contar historias en videojuegos y no morir en el intento, o más que nada una breve introducción al diseño narrativo, en qué consiste esto y cómo los puede ayudar en sus proyectos de videojuegos. Así que la primera gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es y qué no es el diseño narrativo? Ese término puede ser algo confuso y mucha gente sí sin estar familiarizado con esta palabra o este conjunto de palabras, mejor dicho, ya que aparte puede resultar muy paradójico para algunos porque suele ser que el diseño es algo que tiene una intención para las personas, para los usuarios, y la narrativa se suele asociar a una expresión del alma o más autoral. Pero cuando estamos trabajando en un medio interactivo, como es el caso de los videojuegos, esto no necesariamente está peleado y hay formas de encaminar a que la historia sea accesible para los jugadores y tenga una función dentro de las mecánicas del juego. Así que primero que nada hay que entender que el diseño narrativo no es necesariamente la escritura del guión. Eso va a variar mucho, en plan, entre más pequeño sea el equipo, es más probable que terminen haciendo tanto el diseño narrativo como el diseño de mecánicas, como la escritura del guión. Pero cuando estamos hablando de equipos más grandes, esto se suele dividir en roles mucho más específicos. Y es ahí donde entra la parte del diseño narrativo. Cuando pensamos en el guión, o bueno, en la historia de un videojuego, tal vez ya que están empezando a meterse en estos medios, pueden pensar, claro, los guiones, estos que tienen como muchas ramificaciones de historias y, por ejemplo, tienen esos casos como el de Beyond Two Souls, que son guiones que son hojas y hojas y hojas que toman en cuenta todos los posibles caminos que puede tomar un jugador. Y aunque sí hay un diseño narrativo ahí que tiene que ver con la estructura del juego y cómo ese tiene que ver con la historia, aquí, en esta parte en específico, solamente estamos hablando de escritura. O principalmente tiene que ver con la escritura de los diálogos, el escenario del juego, la conceptualización y otro tipo de cuestiones. El diseño narrativo tiene que ver, como bien indica su nombre, más que ver con el diseño de juegos. Y se presenta más como un híbrido entre la narrativa y el diseño de juegos. Y recordando qué es el diseño de juegos, pues bueno, el diseño de juegos es desglosar las reglas del juego. Es establecer cuáles son las mecánicas, los controles, las acciones que tiene a su disposición el jugador. Esta definición es muy de diccionario y vamos a seguirla elaborando. Dice que el diseño narrativo es diseñar los elementos narrativos alrededor de las interacciones del jugador. O es decir, plantea los elementos en el juego que le van a comunicar la historia o los elementos narrativos al jugador. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, y creo que es un punto de partida muy importante, básicamente el diseñador narrativo se pregunta ¿qué dicen las reglas del juego, de la historia y sus personajes? Poniendo este ejemplo muy cómico, tenemos aquí Skyrim. Que Skyrim luego tiene muchos memes de que no le puedes pegar a los niños. Y bueno, eso ha resultado, por ejemplo, aquí, ¿no? Que le pregunta el personaje a este niño, oye, ¿cuántos años? Bueno, el niño primero lo ofende, ¿no? Y el personaje le pregunta, bueno, pues ¿cuántos años tienes? Le dice, tengo 7 años. ¿Por qué preguntas? Y entonces el personaje o el jugador se espera 11 años hasta que el niño sea mayor de edad y entonces lo puede matar. Esto está haciendo referencia a que en Skyrim no puedes matar niños. Y si nos paramos a preguntarnos un momento, ¿por qué en Skyrim no podemos matar niños? Esto es porque los desarrolladores, dentro de las reglas que marcaron del videojuego, decidieron que era importante que aunque sí el jugador puede crear muchos posibles trasfondos al personaje y puede establecer si el protagonista va a ser bueno o va a ser malo, si va a ser una cierta raza u otra raza, o va a ser lo que ustedes quieran que sea en un RPG, hay algo que es imposible violentar, que es que no puedes matar niños. Y eso ya nos está diciendo algo de... ya están asignando una característica intrínseca al personaje y a las leyes del mundo. Entonces, básicamente Skyrim nos está diciendo a través de esta pequeña regla de juego
que es que no importa qué tan malo seas en Skyrim, ningún malo va a llegar al punto de matar niños. Ahora, esto también tiene una justificación externa a la ficción, que es que probablemente si en Skyrim te dejaran matar niños sería un videojuego mucho más controversial, lo hubiera sido mucho más controversial. Pero bueno, aquí estamos viendo esta intersección entre diseño de juegos y la narrativa. Ahora, el diseño narrativo suele ser muy difícil, ya que se establece que el videojuego ocurre en tiempo presente. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces se comenta que cuando lee una novela o uno ve una película, ya ocurrió en pasado, y lo que estamos haciendo es adquirir esta información de lo que ocurrió y estableciendo en nuestra cabeza estos eventos en la línea del tiempo y haciendo que hagan sentido. Ahora, aunque en el videojuego eso también es cierto, lo que pasa es que la interacción con el juego ocurre en tiempo presente. Y por lo tanto, se suele complicar mucho cómo se está escribiendo esta historia. Y por lo tanto, el diseño narrativo, de hecho, cobra mucha importancia. Porque entonces tenemos que preguntarnos cómo es que nuestras acciones en tiempo real nos están diciendo algo sobre la historia, y cómo cuando yo me acerco con los diferentes elementos que están ocurriendo de manera dinámica en el mundo, me están haciendo que yo pueda imaginarme mejor esta historia o pueda concretar mejor estos elementos en mi línea del tiempo personal. Es más, por eso muchos videojuegos de hecho tienen muchos verbos, muchas acciones que van más en torno a, pues, a la aventura, como puede ser The Legend of Zelda. Ahora, no quiere decir que sea imposible realizar estas cosas. Por ejemplo, se ha vuelto una gran tendencia a establecer lo importante de la historia del juego en el pasado y relegar poco a la acción presente. Aquí pongo una imagen de Dark Souls a la izquierda. El mundo pintado de Ariamis, creo que se llama algo así. Hace mucho no lo juego. Pero, pues eso, Dark Souls se ha vuelto muy popular porque básicamente tienes que todo el contexto narrativo, todo lo importante de la historia ya ocurrió hace muchos años. Y eso es parte de su diseño narrativo. Es decir, el jugador va recorriendo el mundo de, puede ser Lordran, puede ser Yharnam, dependiendo del juego que están jugando de From Software. Y es a través de las interacciones que tienes con los ítems, con los enemigos, con tal vez alguna que otra mecánica escondida, que eso te va diciendo cosas del mundo. Y de hecho muy pocas cosas ocurren en el presente de los juegos de Dark Souls, cosa que eso ya empieza a cambiar en juegos posteriores, aunque ahorita esta no es una plática de los juegos de From Software. Aún así, repito que hay formas de cómo podemos aterrizar una historia más complicada en cuanto a las mecánicas en tiempo presente. Aquí quiero mencionar este videojuego que se llama Before Your Eyes. Este juego salió hace ya 2 años. Y este juego tiene una mecánica muy interesante, que es que para empezar tienes que utilizar la cámara web para jugar este videojuego. Este juego lo que plantea es que cada vez que parpadeas puedes ejecutar acciones en el juego. Y principalmente es la mecánica principal, aunque hay veces que puedes interactuar con ciertas partes del mundo cuando parpadeas. Lo más interesante viene en que es más, muy rara vez puedes interactuar con cosas en el mundo porque cuando parpadeas avanza el tiempo. Es decir, tú empiezas el juego como un bebé y parpadeas y de pronto tienes 1 año. Parpadeas y ahora tienes 5 años. Parpadeas y ahora tienes 10 años. Y ahora estás frente a tu amiga y están jugando y de pronto parpadeas y ahora eres un adolescente. Y lo estoy exagerando porque el juego tiene un cierto ritmo, como estoy aclarando. Pero aquí lo más interesante es que esta es una gran combinación entre las mecánicas y la historia. Y esto es puro diseño narrativo. Y como aquí puse en la presentación, básicamente logra convertir una metáfora en mecánicas de juego. Y la metáfora es algo que solemos decir mucho en la vida cotidiana, que es la vida se te va en un parpadeo, ¿no? O cuando decimos, ay, parpadeé y de pronto ya pasó 1 año, ya pasó 1 semana, ya pasó la cantidad de tiempo que ustedes quieran. Entonces, algo que es muy importante para el diseño narrativo es, y en general para el diseño de juegos, es la capacidad de abstracción. Es decir, cómo convertimos estas interacciones que tenemos en la vida real en mecánicas de juego y cómo esto nos puede hacer entender mejor las historias que estamos narrando en el juego o cómo nos permite relacionarnos con las narrativas que nos rodean.
Otro ejemplo aquí que voy a poner es uno muy conocido, que son los juegos de Persona, que los juegos de Persona, digo para bien o para mal, abstraen mucho las relaciones humanas y te plantean esto de que cada vez que tú hablas con ellos, bueno, para empezar, Persona tiene esta contextualización con las cartas del tarot. Y cada persona que tú encuentras, cada amistad o relación que tú encuentras, va asociado a una carta del tarot. Y dependiendo de qué tanto fortaleces esa amistad o ese vínculo, esta carta va a ir evolucionando y va a permitir que puedas ejecutar, vamos a decirlo, vas a tener más poder en el juego, porque los monstruos que tú invocas en el juego van asociados también a las cartas del tarot. Entonces también les recomiendo mucho que busquen los videojuegos de Persona, porque aunque es cierto que simplifican mucho las relaciones que podemos tener con otras personas, estos vínculos de amistad y relaciones afectivas, es un buen ejemplo de lo que básicamente tendría que hacer un diseñador narrativo. Que es decir, bueno, o sea, tenemos este sistema de combate, tenemos esta historia, estos personajes, pero ¿qué tiene que ver el uno con el otro? O sea, cómo estas interacciones nos dicen una cosa de la otra y cómo la otra está fortaleciendo a la otra. Otro rol importante que tiene el diseñador narrativo, u otra forma de entenderlo, es establecer causas y efectos o establecer relaciones en el mundo que revelan las capas por debajo. En este videojuego que es Deus Ex, el original del año 2000, hay un momento que se me hace espectacular y me rompió la cabeza habiéndolo jugado apenas hace como 2 o 3 años, que es que después de la primera misión del juego, tú regresas a una base militar que es de donde es el protagonista, que se llama UNATCO, y básicamente en la primera misión tenías misiones secundarias o tenías objetivos secundarios, que era: puedes rescatar a los soldados de tu organización que son rehenes de los terroristas. Ahora, muchas veces en un videojuego estamos acostumbrados a que las misiones secundarias no tienen mucho peso, o que estas cuestiones no son tan importantes porque, bueno, son píxeles en pantalla, es un videojuego. Usualmente, el contenido secundario no va de la mano con el contenido principal. Entonces es muy fácil decir, bueno, pues no pasa nada, el mundo no me lo va a recriminar, porque aparte el tiempo funciona muy diferente en los videojuegos y es muy raro que estas cosas que sí pasarían en la vida real, que es que algo tenga consecuencia, no va a pasar en un videojuego. Deus Ex va en contra de esas expectativas y cuando terminas la primera misión y no rescataste a esos rehenes, van a llegar contigo y te van a decir: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no hiciste eso? Y entonces es otro gran ejemplo de cómo el diseñador narrativo básicamente tiene que establecer esta continuidad entre las acciones del jugador y la historia del juego. Y entonces hace a la larga que el juego tenga mucho más peso en la cabeza del jugador. Y entonces te vas dando cuenta que, oye, las cosas que estoy haciendo sí son importantes. Básicamente establecer una retroalimentación entre esas cuestiones que solemos ver como simplemente es un juego a, oye, es más que un juego, es una historia que va más allá de mí mismo. También el diseñador narrativo se tiene que preguntar por qué el jugador debe hacer las cosas de cierta manera o de otra. ¿Por qué tengo que hacer ciertas acciones con un botón y no el otro? ¿Por qué voy a guardar el progreso sentándome en una banca y no en cualquier otro lugar? El juego que estoy poniendo de ejemplo aquí es Ico, este juego de 2001, que bueno, es un ejemplo muy trillado, así que lo voy a poner muy de pasada, que es que tú tomas de la mano a Yorda con el botón R1, que está en la parte de arriba, que está simulando el tomar a una persona de la mano. Y básicamente tú tienes que tomarla de la mano para continuar con los puzzles, para continuar con el juego, y cuando llegan las sombras o los enemigos tienes que soltarla de la mano y entonces ponerte a atacar. Esto es una regla de juego que también nos está diciendo algo de la historia, porque nos está diciendo que Yorda no puede continuar por su propia cuenta, y más adelante Ico, o el protagonista, no puede continuar con su propia cuenta porque tienes que llevarla de la mano porque ella te va a ayudar a resolver los puzzles. Ahora, en varias guías que ustedes van a encontrar de diseño narrativo, les van a decir algo que también es algo que se lo van a encontrar muchas veces en guías sobre diseño de juegos o sobre cómo desarrollar videojuegos. Y les van a decir: la experiencia del jugador siempre va a ser más importante que la historia. Y es más, en una guía que consulté simplemente como para
tener un punto de partida de diseño narrativo, decía algo como que es mucho más fácil cambiar la historia que cambiar el sistema de juego. Y aunque sí es cierto esto, hay un gran valor a anteponer la historia sobre la jugabilidad, o una vez que tienen bien construido un sistema de juego, pueden darle la vuelta e ir en contra de las expectativas del jugador para que la historia tenga mucho más refuerzo, y estos dos canales se están retroalimentando. Un gran ejemplo de esto es Red Dead Redemption 2, que sin querer spoilearlo, porque me parece que es un gran juego que hace esto de una manera increíble. Básicamente todo el juego has estado construyendo esta base mecánica, el jugador tiene este progreso, todas estas cosas que le ha costado mucho trabajo conseguir, y de pronto la historia te dice, ¿sabes qué? Acaba de pasar algo que le acaba de dar la vuelta a todo lo que has hecho, y aunque llevas casi 60 horas de juego, de la nada la historia es mucho más importante que todo tu progreso como jugador, y es tan efectivo que Red Dead Redemption 2 no por nada se ha considerado una de las mejores historias que se ha contado en un videojuego, y no es nada más por el guión, no es nada más por los diálogos, que sí son muy buenos, sino que también porque toma en cuenta la experiencia del jugador y las mecánicas y las dinámicas que él tiene con el entorno. Ahora, otra cosa que mencioné al inicio es que el diseño narrativo establece la estructura de las interacciones del jugador. Aquí estoy poniendo un pequeño diagrama de un engine que se llama Twine, que es un engine que está muy orientado a videojuegos narrativos. Ahora, este de hecho es de un juego que yo hice que se llama Epithemia, que salió el año pasado. Básicamente aquí lo quiero desglosar en 3 momentos importantes. Aquí yo como diseñador narrativo, o sea, para empezar sí tuve que ser un diseñador de juegos en el sentido de, bueno, ¿cuáles son las mecánicas de juego o qué es lo más importante de este juego? ¿Cómo avanza el jugador hasta el final? Como escritor, escribí todos los diálogos y todo el contexto del juego y le puse todo un trasfondo a la historia. Como diseñador narrativo, básicamente tuve que plantear, bueno, cuál es la secuencia de eventos y cómo cada una de las decisiones del jugador me va a llevar al final. Y básicamente tuve que plantear que el juego inicia en una secuencia lineal que lo lleva a un punto que es como un hub o como un punto de ida y retorno. Cuando llegas a este hub, vas yendo y viniendo a estos pequeños bloques que yo denominé recuerdos. Y básicamente después de que regresas de estos recuerdos, vas desbloqueando más recuerdos y vas desbloqueando más opciones que tú como jugador vas teniendo para poco a poco irte acercando a lo que va a ser el final. Y según las cosas que vas recordando y según los diálogos que vas teniendo, te va a llevar a uno de tantos finales. Eso también es parte del diseño narrativo. Para ir finalizando esta pequeña guía, lo más que quiero recalcar y lo más importante yo que creo que tiene que hacer un diseñador narrativo, es decir, que la jugabilidad se convierta en la historia. Ahora, hay muchos ejemplos de juegos donde eso no necesariamente es el caso. Yo creo que a veces también se llega a exagerar esta parte de la búsqueda del lenguaje propio del videojuego, o que cómo es esta cuestión de la narrativa interactiva. A veces puedes tener videojuegos que simplemente se tratan de dar mucha diversión. Hace poco me descargué un juego que se llama Point P, que es un juego super arcade para el teléfono, donde no necesariamente la historia va de la mano de la jugabilidad y no se tienen que romper mucho la cabeza con esto. Pero si van a hacer un videojuego narrativo, tienen que poner especial atención en el diseño narrativo. Y también no está de más tener esta herramienta bajo su cinturón, ya que también les permite pensar sobre su videojuego de una manera muy holística. Yo aquí me gusta poner mucho al señor Miyamoto, que nos enseña que siempre es muy importante tener en claro cuál es el objetivo de nuestro juego. Y en general, digo, esto no solamente es un consejo de diseño narrativo, sino un consejo en general. Es muy importante establecer los objetivos de qué quieren transmitir al jugador. Y establecer los objetivos siempre les va a ayudar a determinar qué entra y qué no entra en el diseño del juego, y en este caso en el diseño narrativo. Regresando a la idea del inicio, pues en un jam es muy probable que sean un poco de todo. Van a ser alebrijes porque les va a tocar tal vez hacer muy poquito o hacer mucho.
El punto es que teniendo esta experiencia de diseñador narrativos, aunque tal vez no lo vayan a hacer más adelante en sus vidas, aunque tal vez vayan a entrar a ser nada más artistas 3D o programadores en un estudio mucho más grande, tener conciencia de cómo van de la mano todos estos elementos en un videojuego los va a ayudar a ser mejores desarrolladores en general. Así que pues este es el fin de la plática, espero que les haya sido de mucha utilidad. Pueden encontrar mi trabajo en www.luisleon.com.mx. También pueden buscar este proyecto que empecé hace poco que se llama Textos Lúdicos, donde hablo mucho de videojuegos a través del lente narrativo y eventualmente este proyecto va a crecer a hacer más cosas. Así que pues nada, los invito a que revisen este material. Si tienen alguna otra duda me pueden contactar en mis redes sociales que las pueden encontrar en mi página. Y pues nada, eso ha sido todo. Espero que hagan grandes videojuegos en este jam y que sea una gran experiencia. Y pues nada, nos veremos muy pronto. Hasta luego.